Hay una oración que casi todo el mundo conoce. La han escuchado en bodas y en funerales, recitado en escuelas y en hospitales. La han murmurado en silencio en los peores momentos de sus vidas y la han cantado en coro en los domingos de celebración. Es tan antigua que sus palabras parecen haberse grabado en el tejido mismo de la historia humana. Sin embargo, si te detuvieras un momento a escuchar de verdad, como si fuera la primera vez, como si nunca antes la hubieras oído, descubrirías algo asombroso. Se enfuesta. Que esta oración no es lo que la mayoría de las personas cree que es. El Padre Nuestro. 6 versículos, unas pocas decenas de palabras, y dentro de esas palabras, un universo completo. Hay algo que Jesús dijo justo antes de enseñar esta oración que muchas veces se pasa por alto. Estaba hablando sobre la manera en que la gente de su tiempo oraba en público, con voz alta, con gestos elaborados, con frases largas e impresionantes. Y dijo algo que debió sonar radical para sus oyentes. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. No ores para ser visto, no ores para impresionar. Ora porque hay alguien que te escucha y ese alguien ya sabe lo que necesitas antes de que abras la boca. Y luego, después de ese prefacio dijo, entonces oren así, así. Una sola palabra que lo cambia todo, porque Jesús no estaba dando una fórmula para repetir, estaba dando un modelo, una arquitectura, una forma de relacionarse con lo divino que es completamente diferente a todo lo que su audiencia había conocido antes. Estaba diciendo, si quieren saber cómo es la conversación más importante que un ser humano puede tener, escuchen esto, Padre nuestro que estás en los cielos. Solo esta primera frase ya contiene algo revolucionario. En el mundo del siglo I, las divinidades eran poderosas, distantes, impredecibles. Se les hacía ofrendas para aplacarlas. Se les construían templos para contener, se les dirigían rituales para ganarse su favor. La idea de que el creador del universo pudiera ser llamado Padre, y no solo Padre mío en abstracto, sino Padre nuestro, en primera persona del plural, como si toda la humanidad formara una sola familia frente a él, esa idea era casi imposible de procesar para una mente del primer siglo. Y sin embargo, eso es exactamente lo que Jesús propone, no un Dios que hay que convencer, no una fuerza cósmica indiferente, sino un Padre, una presencia que conoce, que cuida, que escucha no desde un trono lejano, sino desde una cercanía que el lenguaje humano apenas puede describir. Al mismo tiempo, que está en los cielos, lo cual no significa que esté geográficamente lejos, sino que está más allá de los límites de lo que podemos controlar, de lo que podemos medir, de lo que podemos contener dentro de nuestras categorías. Un Padre cercano y a la vez infinitamente más grande que cualquier cosa que pudiéramos imaginar. Piensa en lo que significa comenzar una oración de esa manera. No con una lista de pedidos, no con una disculpa por haberse tardado tanto, sino con un reconocimiento de quién hay al otro lado, con una afirmación de relación. Cuando dices Padre Nuestro, estás diciendo algo sobre ti mismo antes de decir nada sobre lo que necesitas. Estás diciendo, soy parte de algo más grande que yo. Pertenezco a una familia. No estoy solo frente al universo. Santificado sea tu nombre. Esta segunda línea es una de esas que se repiten sin pensar demasiado en lo que significa. Santificar el nombre de Dios no es un acto mágico ni una formalidad religiosa. Es una orientación del corazón. Es decir, lo que me importa primero no es mi bienestar inmediato, sino que lo que es sagrado sea reconocido como sagrado. Que la verdad sea honrada como verdad. Que lo que tiene valor real no sea reducido a algo trivial. Hay algo profundamente desafiante en esta línea para el ser humano moderno, que estamos acostumbrados a colocar nuestros propios deseos y necesidades en el centro de todo. Santificado sea tu nombre de ordenar las prioridades de otro modo. Es decir, antes de hablar de lo que yo quiero afirmar que hay algo más importante que lo que yo quiero. Y esa reorientación, cuando se hace desde adentro y no solo como rutina, tiene el poder de transformar completamente la manera en que uno se relaciona con la vida. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aquí es donde la oración se convierte en algo que va mucho más allá de la religión personal, porque el reino del que habla Jesús no es un lugar al que se va después de morir. Es una forma de vivir ahora mismo. Es una manera de organizar la existencia humana de acuerdo con valores que tienen su origen más allá de los cálculos del ego. Valores como la justicia, la compasión, la dignidad, la paz. Pedir que venga el reino es pedir que esos valores se conviertan en realidad en el mundo concreto, en las familias, en los barrios, en las instituciones,
en las decisiones que tomamos cada día. Y hágase tu voluntad es una de las frases más difíciles de pronunciar honestamente, porque implica soltar el control. Implica reconocer que mis planes, por inteligentes y bien intencionados que sean, pueden no ser los mejores, que hay una sabiduría que me supera, y que confiar en esa sabiduría no es resignación ni pasividad, sino la forma más profunda de libertad que existe, porque la persona que solo puede vivir dentro del estrecho margen de lo que ella misma puede controlar, esa persona vive en una prisión invisible, mientras que la persona que ha aprendido a soltar, que ha practicado la confianza, vive en un espacio mucho más amplio. Así en la tierra como en el cielo, 4 palabras que contienen toda una visión del mundo. No que el cielo importe y la tierra no. No que la vida espiritual esté separada de la vida cotidiana, sino que lo que es verdadero en su nivel más profundo, también debe ser verdadero en la superficie de las cosas. Que la fe no es un departamento separado de la existencia humana, sino el principio organizador de todo lo demás. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Después de las líneas más elevadas, más teológicas, más expansiva oración, de repente hay esto: pan, una cosa concreta, cotidiana, una necesidad básica. Y es fascinante que Jesús la incluya, porque revela algo sobre la naturaleza de Dios que toda esa teología no podría transmitir por sí sola. Revela que lo cotidiano importa, que las necesidades materiales de los seres humanos importan, que no hay que disculparse por necesitar comer, por necesitar dormir, por necesitar un lugar donde estar seguro. Hay una tradición espiritual, no solo cristiana sino en muchas culturas, que tiende a despreciar lo material, como si ser espiritual significara desapegarse de las cosas del cuerpo, elevarse por encima de las necesidades físicas, vivir en una especie de abstracción permanente. Pero Jesús pone el pan en el corazón mismo de la oración modelo, como si dijera: no te avergüences de lo que necesitas. Tu humanidad completa, cuerpo incluido, le importa al Padre. Y nótese que dice el pan de cada día, no el pan de toda la vida. No pide una acumulación que garantice el futuro indefinidamente, pide lo necesario para hoy. Hay una sabiduría en eso que resuena con algo que Jesús también diría más adelante: no se preocupen por el mañana, porque el mañana tendrá sus propios afanes. Lo que se necesita es la confianza de que el hoy será suficiente, y esa confianza, practicada día tras día, se convierte en algo que transforma la relación con el miedo y la ansiedad más que cualquier estrategia de planificación. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí llegamos al corazón que late en el centro de toda la oración. La línea que, si uno la dice de verdad, debería detenerlo en seco, porque contiene una condición. No una lista de méritos que hay que presentar, no una promesa de portarse bien en el futuro, sino esto: perdónanos en la medida en que perdonamos. Danos lo que nosotros le estamos dando a los demás. Es una frase que, si se pronuncia sin pensar, puede pasar como cualquier otra, pero si te detienes en ella, si realmente la contemplas, se vuelve incómoda de una manera completamente productiva, porque te obliga a preguntarte: ¿a quién no he perdonado? ¿Quién hay en mi vida con quien tengo una deuda sin saldar, no económica sino emocional? ¿Con quién cargo la pesada carga del rencor, de la traición recordada, de la herida que no terminó de sanar? El perdón es, quizás, el tema más malentendido de toda la enseñanza de Jesús. Hay personas que piensan que perdonar significa decir que lo que pasó estuvo bien, que el daño que alguien les hizo no fue real, que hay que actuar como si nada hubiera ocurrido. Pero eso no es perdón, es negación. El perdón verdadero no borra el pasado ni minimiza el dolor. Lo que hace es algo diferente y mucho más poderoso. Libera al que perdona de seguir siendo prisionero de lo que le hicieron. Hay personas que llevan décadas con una herida activa, que todavía sienten la quemadura de una traición que ocurrió hace 20 años, que todavía tienen esa conversación imaginaria con alguien que ya ni siquiera existe en su vida cotidiana. Y en cierto sentido, esa persona que les hizo daño todavía tiene poder sobre ellas, todavía ocupa un lugar central en su mundo interior, todavía da forma a sus emociones y a sus decisiones. El perdón no es un regalo que se le da a quien hizo el daño, es una liberación que uno se da a sí mismo. Y Jesús lo pone en la oración modelo no como una recomendación opcional, sino como parte de la estructura misma de la conversación con Dios. Como si dijera: no puedes hablar de tu propia necesidad de ser perdonado mientras mantienes a alguien más atrapado en el rencor que le tienes. Hay una coherencia que se exige aquí, una integridad entre lo que recibes y lo que das.
una imposibilidad de compartimentar, abierto al perdón divino, cerrado al perdón humano. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta penúltima línea ha sido objeto de largas discusiones teológicas y no es difícil entender por qué. Dios nos metería en tentación. Necesitamos pedirle que no lo haga. Una traducción que muchos prefieren dice: no nos dejes caer en la tentación. O más literalmente, no nos lleves a un momento de prueba que sea más de lo que podemos soportar. Pero más allá de la discusión gramatical, lo que esta línea revela es algo muy humano y muy honesto. El reconocimiento de nuestra propia vulnerabilidad, de que somos seres que pueden doblegarse, que el carácter que queremos tener no siempre es el carácter que exhibimos cuando la presión es alta, que hay momentos en los que la tentación es una abstracción filosófica, sino una fuerza real que tira en nosotros hacia lo que sabemos que nos hará daño a nosotros y a los demás. Incluir esta petición en la oración es un acto de honestidad radical. No llegar a Dios con la ilusión de que uno ya está bien y solo necesita un poco de apoyo, sino llegar reconociendo la propia fragilidad, la propia necesidad de algo que nos sostenga cuando nosotros solos no podemos. Y líbranos del mal es, en su forma más profunda, una petición de orientación. No de que no ocurran cosas difíciles, sino de que en medio de las cosas difíciles haya algo que nos preserve de lo que verdaderamente nos destruiría. Perder el centro, perder la integridad, perder el amor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Este final, que no aparece en todos los manuscritos antiguos, pero que la tradición de la Iglesia ha incorporado desde muy temprano, es una especie de cierre que completa el círculo. La oración comenzó con el Padre y termina con el Padre. Comenzó reconociendo a quien se le habla y termina reconociendo que todo el reino, el poder, la gloria, no pertenece al que ora sino a quien es orado. Y esa es la arquitectura completa, no casual, no arbitraria. Hay un movimiento en esta oración que va desde lo más elevado hasta lo más concreto y luego vuelve a lo elevado. Comienza en el reconocimiento de Dios, desciende hasta las necesidades cotidianas del ser humano y regresa al reconocimiento de Dios, como si fuera un arco, como si la oración en sí misma describiera el movimiento de la vida espiritual. Salir de uno mismo para encontrarse con algo más grande, bajar hasta lo más humano y ordinario, y subir de nuevo transformado. Ahora bien, hay algo en todo esto que merece detenerse un momento, porque existe una versión del Padre Nuestro, que se puede recitar en 30 segundos sin que ninguna de sus palabras toque verdaderamente el corazón. Una versión automática, de memoria, como quien recita los colores de un semáforo, y esa versión no produce nada, no transforma nada, no conecta nada. Es un ruido con forma de oración. ¿Y por qué ocurre eso? No por mala fe. La mayoría de las personas que recitan el Padre Nuestro de forma automática no lo hacen por cinismo, sino por hábito. Y el hábito tiene sus virtudes, pero también puede ser el enemigo de la presencia. Cuando algo se sabe tan bien que ya no requiere atención, a veces deja de requerir también el corazón. Jesús era muy consciente de esto. Por eso, antes de dar la oración, dijo explícitamente: no repitan palabras vanas como hacen los que no conocen a Dios. No se trata de la cantidad de palabras, no se trata de la elaboración de las frases. Se trata de la presencia real del que habla, de si hay alguien de verdad al otro lado de las palabras, alguien que realmente cree que hay alguien de verdad escuchando. Hay una historia que no está en los evangelios, pero que refleja algo verdadero sobre lo que ocurre cuando la oración es genuina. Un monje viejo le pregunta a un novicio: ¿cuánto tiempo hallas hoy? El novicio responde: 3 horas. El monje le pregunta entonces: ¿y cuánto tiempo estuviste presente durante esas 3 horas? El novicio, honesto, baja la vista y dice: quizás 5 minutos. Eso no lo convierte en un mal cristiano, convierte en un ser humano. La mente humana divaga, los pensamientos se dispersan, la atención cae, pero la invitación de Jesús es a practicar esa presencia, a volver una y otra vez, no con culpa sino con gentileza, a la conversación que importa, como un músico que practica una escala, no para que suene mecánicamente, sino para que llegue un momento en que la música fluya desde un lugar más profundo que el esfuerzo consciente. Hay algo más que quiero que contemplen, y es la forma en que la oración entera está construida en plural. No dice dame el pan de cada día, dice dánoslo. No dice perdóname a mí, dice perdónanos. No dice líbrame a mí, dice líbranos. En un mundo tan profundamente individualista como el nuestro, donde la espiritualidad muchas veces se ha reducido a una transacción privada entre el individuo
personal. El Te Nuestro hasta lo que te nos recuerda que nunca estamos orando solos. Cuando dices esta oración, aunque estés en un cuarto cerrado, en el silencio de la madrugada, aunque no haya nadie contigo, estás orando con todos los que, en este momento, en este instante, en cada rincón del planeta, están pronunciando las mismas palabras. Estás orando con los que tienen hambre real, no metafórica, y piden pan de verdad. Estás orando con los que tienen enemigos que no han podido perdonar. Estás orando con los que están en medio de una prueba que no eligieron. El Padre Nuestro es, entre otras cosas, un acto de solidaridad, una manera de recordar que tu vida espiritual no está separada de la vida de los demás, que lo que le pides a Dios para ti, se lo estás pidiendo también para todos. Eso transforma la oración, la saca de sí misma, la conecta con algo más grande, y esa conexión, cuando se siente de verdad, tiene el poder de hacer que el corazón se amplíe de una manera que ningún argumento intelectual podría lograr. Pensemos ahora en cómo todo esto se relaciona con la vida cotidiana, porque es muy fácil hablar del Padre Nuestro en términos abstractos y hermosos, y luego salir de aquí y volver a la misma ansiedad de siempre, al mismo rencor de siempre, al mismo agotamiento de siempre. La pregunta que realmente importa no es si la oración es bella o profunda. La pregunta es si algo de ella puede cambiar la manera en que uno vive de aquí a mañana. Tomemos el miedo, por ejemplo, una de las emociones más dominantes en la vida moderna. Miedo al futuro económico, miedo a perder la salud, miedo a no ser suficiente, miedo a que las cosas salgan mal. Y el Padre Nuestro ofrece algo a cada uno de esos miedos, no como un analgésico que los hace desaparecer, sino como una reorientación fundamental. El pan de cada día le habla al miedo al futuro. No promete que nunca faltará nada. Propone una actitud, confiar en que lo de hoy es suficiente para hoy. Esto no es ingenuidad ni irresponsabilidad, es la práctica de la presencia, de no vivir consumido por catástrofes imaginarias que todavía no han ocurrido y quizás nunca ocurran. La persona que puede decir hoy con convicción, el pan de hoy es suficiente, esa persona está haciendo algo muy difícil y muy liberador al mismo tiempo. El perdón le habla al resentimiento que carcomemos en silencio, a esa herida que hemos decidido muchas veces, sin darnos cuenta, convertir en identidad, porque a veces el dolor nos da una historia que contar, una explicación de por qué las cosas son como son, una razón que justifica nuestra amargura. Y soltar esa historia, aunque sea dolorosa, aunque haya sido real, es un acto de valentía que pocas cosas en la vida requieren tanto. Líbranos del mal le habla a la vergüenza de la propia debilidad, porque hay algo en la cultura moderna que insiste en que uno debería poder con todo, que reconocer limitaciones es señal de fracaso, que necesitar ayuda es una admisión de inferioridad, y el Padre Nuestro desmiente todo eso. Dice, es completamente normal reconocer que hay fuerzas que te superan, y pedir ayuda no es rendición, es sabiduría. Existe también una dimensión del Padre Nuestro que pocas veces se menciona, y es su dimensión profética. Cuando dices venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, estás pidiendo algo que implica una transformación del mundo, no solo una transformación interior, aunque eso. Una transformación real, concreta, de las estructuras y los sistemas y las relaciones que componen la sociedad humana. Estás pidiendo que las cosas sean como deben ser, que haya justicia donde hay opresión, que haya verdad donde hay mentira, que haya dignidad donde hay humillación. Y eso convierte la oración en algo políticamente incómodo, en el mejor sentido de la palabra. Porque si realmente le pides a Dios que su voluntad se haga en la tierra, entonces no puedes quedarte indiferente ante las realidades de la tierra que contradicen esa voluntad. La oración auténtica, la que nace de un corazón verdaderamente comprometido con lo que pide, empuja hacia la acción. No puede quedarse solo. Hay una frase que se le atribuye a Agustín de Hipona, uno de los grandes pensadores de la fe cristiana. Ora como si todo dependiera de Dios. Actúa como si todo dependiera de ti. Esa tensión entre la oración y la acción, entre la confianza y el compromiso, entre el reposo y el movimiento, es exactamente lo que el Padre Nuestro contiene. No es una oración pasiva de personas pasivas que esperan que todo les llegue sin esfuerzo. Es una oración para personas que entienden que el pan de cada día no cae del cielo literalmente, sino que Dios trabaja a través de manos humanas, que el reino no llega solo, sino que se construye con decisiones cotidianas, que el perdón no acontece solo, sino que requiere el acto deliberado de elegirlo una y otra vez,
La oración y la vida no son dos cosas separadas, son el mismo movimiento visto desde dos ángulos diferentes. La oración sin vida es ruido. La vida sin oración es, en el mejor de los casos, bondad sin raíces. Pero juntas, cuando se alimentan la una a la otra, producen algo que el mundo siempre ha necesitado y siempre ha admirado. Aunque no siempre hablo que sabrían sabiendo. Personas que viven desde adentro hacia afuera. Personas que tienen un centro que no se mueve cuando el mundo tiembla a su alrededor. Eso es lo que Jesús le estaba ofreciendo a aquella multitud en la ladera de la colina. No una técnica espiritual, no un ritual para cumplir, sino una conversación, una manera de relacionarse con el Padre que, si se practica con honestidad y presencia, tiene el poder de transformar no solo los momentos de oración, sino todos los demás momentos de la vida. Porque al final, eso es lo que una oración verdadera hace. No te saca del mundo, te devuelve al mundo de otra manera, te devuelve con más capacidad de ver lo sagrado en lo ordinario, con más disposición a perdonar, con menos miedo de lo que no puedes controlar, con más hambre de que las cosas sean como deben ser, con más conciencia de que no estás solo, de que perteneces a algo más grande que tú mismo, de que hay un Padre que conoce tu nombre y conoce tu necesidad antes de que abras la boca para pedirlo. Eso es lo que hay dentro de esas pocas palabras. Ese universo contenido en un párrafo que se puede recitar en 30 segundos o contemplar durante toda una vida. La pregunta no es si conoces el Padre Nuestro, casi todo el mundo lo conoce. La pregunta es si el Padre Nuestro te conoce a ti, si ha entrado en las capas más profundas de tu experiencia, si ha tocado la herida que cargas sin decírsela a nadie, si ha llegado hasta el miedo que no te atreves a nombrar en voz, si ha iluminado el rencor que todavía guardas y al que todavía no has podido renunciar. Esa es la invitación que Jesús hizo esa tarde en la colina. No a aprender unas palabras, sino a aprender una relación. La misión de hoy es esta. Antes de que termine el día, quiero invitarte a que ores el Padre Nuestro una sola vez, pero de una manera completamente diferente a como lo has hecho antes. No de pie camino a otro lugar, no en automático mientras piensas en otra cosa, sino sentado, en silencio, con los ojos cerrados y con tiempo. Detente en cada frase. Deja que cada línea aterrice de verdad. Cuando llegues a Padre Nuestro, pregúntate qué significa para ti en este momento de tu vida que haya un Padre. Cuando llegues a hagas tu voluntad, pregúntate en qué área de tu vida todavía te cuesta soltar el control. Cuando llegues a Perdónanos, detente y piensa en el nombre o el rostro de alguien a quien no has perdonado todavía. No tienes que resolver eso hoy. Solo nómbralo, tráelo a la luz. Y cuando llegues al final, al amén que cierra el círculo, quédate un momento más en silencio, no para pedir nada más, solo para escuchar, porque a veces la oración más importante no es la que hablamos, sino la que habitamos. Eso es todo. Un momento de presencia real, una conversación que ha durado 2000 años y que hoy, en este instante, espera tu voz.